Las especulaciones en torno a las definiciones de la deuda fueron marcando el ritmo del mercado local, con el gobierno a contrarreloj para cerrar un acuerdo y evitar así que el país entre en default. En este marco, los títulos argentinos fueron mejorando la tendencia y el riesgo país cedió algunas unidades. Esto ante la expectativa de que alguna contraoferta o una nueva propuesta pueda ser suficiente para prorrogar los plazos de las negociaciones hasta el 22 de mayo. El primer plazo terminó hoy, y con un rechazo casi general de la oferta oficial, todavía resta la posibilidad de unos 14 días de gracia para continuar con las negociaciones. Por lo que en análisis sigue estando en qué tanto margen tiene el gobierno para mejorar el canje, que bajo su estructura actual incluye un periodo de gracia de 3 años, la reducción del 5,4% del capital y un 62% en el pago de intereses. Siempre en función de las condiciones macroeconómicas que se proyecten a futuro y en base a los lineamientos de la sostenibilidad de los nuevos títulos que definió el FMI. La baja adhesión bajo el diseño actual de la oferta estaba casi descontada, por lo que las expectativas se centraron en qué tan flexible puede llegar a ser el gobierno de cara a nuevas propuestas que vayan apareciendo sobre la mesa. En este sentido, las señales de cualquier posible mejora impactaron en los precios de la curva soberana en dólares, que reflejó subas entre un 5 y 8% en la semana. Si analizamos la curva por tramo, los bonos más cortos promediaron subas del 6 y 7%, entre los cuales destacamos el AO20 y el A21 en un 6,2 y un 5,7%. Mientras que entre los bonos de mayor duration, las subas fueron incluso cercanas al 9%. Acá, el bono centenario registró una suba del 9,5%. Mientras tanto, el riesgo país retrocedió algo más del 1% y se ubicó en los 3.320 puntos, es decir, en el menor nivel del último mes. Es importante destacar que el riesgo de default continúa latente y todavía estamos lejos de cualquier posibilidad de acuerdo. En dicho escenario, no se descartan precios en la zona de los 20 y 25 dólares, es decir, un 20% por debajo de la curva actual. Mientras que, en el caso de despejar un contexto de cesación de pagos, podrían acercarse finalmente a niveles del 35 y 40 dólares contra los actuales 29 dólares en promedio que encontramos. En cuanto al nivel de paridades, estas se ubicaron en la zona del 29% en promedio, mejorando algunos puntos con respecto a la semana pasada. Todo esto con un diferencial que retrocedió a niveles de 50 a 60 puntos, ya lejos de los máximos de 500 y 600 puntos alcanzados tras el anuncio de la postergación de los pagos de los títulos de ley local. Por otro lado, y con el objetivo de despejar los vencimientos en moneda extranjera, el gobierno sigue utilizando la estrategia de canjes para estirar los plazos y, en el caso de esta semana, cambiar de moneda la deuda. Puntualmente, el gobierno buscó canjear activos ya reperfilados, entre los cuales se encontraban las letes en dólares y el bono dual, el AF20. El canje de los activos fue por una canasta de 3 bonos SER con vencimientos entre el 2022 y 2024. Podemos decir que este fue positivo y superó las expectativas del mercado, reduciendo de manera significativa la tenencia privada remanente de los distintos activos. Pasando al mercado cambiario, los distintos tipos de cambios de referencia recuperaron la calma en un marco de importantes restricciones financieras. Recordemos que durante el último mes, el contado y el MEP venían subiendo a un ritmo promedio diario del 1 y 1,5%, habiendo tocando máximos que llegaron a la brecha de la zona del 79 y 75%, niveles incluso mayores a los registrados durante el 2015. No obstante, las últimas regulaciones del Banco Central y la CNB hacia las tenencias de los fondos comunes de inversión, así como también a las operaciones en el mercado de toda persona física y jurídica, contuvieron la suba de los dólares financieros. Después de tocar niveles máximos, el contado y el MEP se dieron algunas unidades para cerrar este viernes en 116,6 pesos y 113 pesos respectivamente. Es decir, avanzaron un 3% y un 1% en la semana y ubicaron el diferencial con el dólar oficial en el 73 y 70%. Mientras tanto, en el segmento mayorista la divisa sigue sumando unos 10 o 11 centavos diarios, siempre avalados por la autoridad monetaria y sus constantes intervenciones. En una semana donde se pararon apenas unos 200 millones de dólares promedio diario y donde vimos una mayor presencia de la oferta privada que se estima permitió la compra de divisas del central. En cuanto al dólar minorista, el billete se ubicó en los 69,62 pesos, es decir que sumó 48 centavos en la semana y colocó al solidario cerca de los 90,50 pesos. En cuanto a la renta variable, el Merval se fue moviendo en sintonía con el mercado de deuda, en una semana de importantes definiciones y con mayores expectativas de un posible acercamiento en las negociaciones. El índice registró una suba del 11% y se ubicó en los 36.400 o 36.500 puntos y las subas fueron generalizadas en el panel líder. Entre ellas podemos destacar los papeles del sector bancario, como el banco francés, Superville y Macro, que registraron subas entre el 18 y el 20%. Cabe destacar que la suba de más del 9% de YPF durante esta semana está en parte explicada por la expectativa del barril criollo, que busca sostener la producción del petróleo en un contexto global y local totalmente adverso. Se estima que el presidente firmará un decreto a partir del cual se establece el barril en los $45 durante lo que resta del año.
En cuanto al Merval en dólares y teniendo en cuenta la dinámica del contado, el índice se ubicó en los 300 puntos, tras sumar unas 25 unidades en la semana y alejándose así de los mínimos recientes de 260 o 265 puntos. Además, esta tendencia positiva se dio también entre los principales ADRs que llegaron a subir este viernes en torno al 8 y 9%. Ya mirando el plano internacional, los mercados globales se fueron recuperando de los mínimos de marzo a medida que van apostando por la reapertura gradual de la economía, para así comenzar a ver algún signo de recuperación. Con el ritmo de contagios desacelerándose, empezaron a aparecer los primeros planes para ir aliviando las restricciones del movimiento de bienes y personas, y se espera que los países vayan retomando la actividad en las próximas semanas. Si bien todavía sobran dudas sobre qué tan rápido se podrá volver al ritmo de actividad habitual y qué tan sostenible será esa recuperación, vimos un mayor optimismo que impulsó las ganancias de esta semana. Al mismo tiempo, a medida que el COVID va perdiendo al menos algo de protagonismo en las noticias del día, reaparece en escena la conocida disputa entre Estados Unidos y China. El mundo vuelve a estar atento a las diferencias de las dos potencias y a cuánto afectarán estas en la continuidad del acuerdo comercial de fase 1 en medio de un contexto global totalmente impensado al momento de la firma. El mismo, recordemos, incluye el aumento de la compra de productos agrícolas, de productos manufacturados de energía y de servicios estadounidenses en unos $200.000 millones durante 2 años. China había comenzado a cumplir con su parte del acuerdo, pero recién ahora comienza a recuperarse de los cierres impuestos durante la pandemia, por lo que se estima todavía está muy por debajo del objetivo del primer año de un aumento de las compras en $77.000 millones. En este marco, según las declaraciones de la representante comercial y el secretario del Tesoro americano, los países acordaron que a pesar de que la actual emergencia sanitaria mundial, ambos esperan cumplir sus obligaciones en virtud del acuerdo de manera oportuna. De esta manera, y con las subas de entre el 2 y 5% de esta semana, los principales índices de Wall Street se ubican en 10% y un 15% por arriba de los mínimos de marzo, con el Nasdaq recuperando todo el terreno perdido en el año, pero con un S&P todavía en negativo. En Europa, en cambio, las principales plazas reflejaron bajas de entre un 0,5 y un 1%. Por otro lado, en el plano monetario, los rendimientos del Tesoro americano a largo plazo sumaron unos 6 puntos básicos para ubicarse este viernes en 0,67%. Recordemos que los futuros de la Fed se tornaron negativos para fines del 2021 y principios del 2022, señal que fue descartada por el mercado, alegando las palabras de Powell, que considera que las tasas negativas no son aplicables en los Estados Unidos. Mientras que entre los bonos europeos, la tendencia también fue positiva con subas de hasta 7 puntos básicos. Ahora bien, las ganancias de esta semana se produjeron a pesar de los últimos datos macro, y en particular de los desequilibrios en el mercado laboral norteamericano. Como veníamos observando, los distintos esfuerzos por controlar la pandemia, que llevaron al cierre total de la economía, tuvieron consecuencias devastadoras en el empleo y en la economía en general. El último informe oficial registró unas 3,7 millones de solicitudes nuevas durante la última semana de abril, lo que eleva el total del mes a la destrucción de 20,5 millones de empleos y a 33,5 millones desde que comenzó la cuarentena. Se trata del mayor salto en la historia del país. Si bien todavía la tasa de desempleo se ubica por debajo de los máximos de la crisis económica mundial del 30, cuando ésta se ubicaba en el 24,9%. En concreto, la tasa hoy está en 14,7%, sumando unos 10 puntos porcentuales con respecto al mes anterior y muy por encima del 3,5% que alcanzamos en febrero. En ese mes, recordemos, la tasa era la más baja en los últimos 50 años. Ahora bien, las cifras son realmente preocupantes e incluso se ubican muy por encima de los niveles de la crisis del 2008. Pero es importante aclarar que la semana pasada se registró el menor aumento de las solicitudes hasta el momento y que el mercado esperaba una tasa cercana al 16%. Por lo que, sumado a la reapertura de algunos estados, la expectativa de los inversores se mantiene en qué tan rápida pueda llegar a ser la recuperación económica. Para la semana que viene no hay ninguna duda que la reestructuración de la deuda va a seguir el tema en lo local. El gobierno llegó al 8 de mayo con la aceptación de la mayoría de los bonistas locales, pero en medio del rechazo generalizado de los acreedores internacionales. Y si bien vale aclarar, todavía falta el anuncio oficial de los pasos a seguir en relación a los números finales de la adhesión al canje. Por ahora, se estima que las negociaciones continúan abiertas. Por lo tanto, de cara a la próxima fecha límite, a fines de mayo, el diálogo con los grandes grupos de inversores irá definiendo la dinámica en lo local. Al mismo tiempo, el gobierno define hoy las próximas medidas en relación al aislamiento obligatorio, que podrían incluir mayores excepciones a partir del próximo lunes. En el frente externo se irá midiendo la respuesta de la economía a las primeras aperturas, siempre siguiendo de cerca el ritmo de contagios, donde Estados Unidos todavía lidera el ranking de afectados y es uno de los primeros países en flexibilizar las restricciones. Además, los mercados operarán atentos a los nuevos roces con el gigante asiático en relación al acuerdo comercial de fase 1.